Todo comenzó con una chispa invisible, una onda que cruzó el aire sin cables, una idea que sonaba a locura, transmitir sonido a través del espacio. Y sin embargo, sucedió. Corría el siglo XIX cuando el científico escocés James Clerk Maxwell imaginó las ondas electromagnéticas. Años después, Heinrich Hertz lo demostró en un laboratorio. Y entonces aparecieron los visionarios. Nikola Tesla soñó con enviar energía sin cables. Y Guillermo Marconi en 1895 logró algo asombroso: enviar una señal inalámbrica a kilómetros de distancia. En 1901, su mensaje cruzó el Atlántico, una letra S en código Morse, la primera señal radial entre continentes. Pero no fue hasta la Navidad de 1906 que la radio dejó de ser un código y se volvió música. El canadiense Reginald Fessenden transmitió una lectura de la Biblia, una canción navideña, Oh Holy Night, y un solo de violín. En barcos del Atlántico los operadores se quedaron inmóviles. Esperaban puntos y rayas y escucharon una voz. En los años 20 llegaron las emisoras comerciales. La primera fue KDKA en Pittsburgh. Después vinieron la BBC en Reino Unido, Radio Argentina, RCA en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la radio fue escudo y espada. Churchill, Roosevelt, Hitler, De Gaulle, todos entendieron su poder. Y entonces llegó la canción que abrazó a un mundo en guerra. White Christmas, cantada por Bing Crosby. Sonó por la radio en 1941, justo después del ataque a Pearl Harbor. Millones de soldados la escucharon lejos de casa y lloraron. La radio no solo informaba, acompañaba. En el Perú, la primera señal radial llegó en 1925, durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Ese año nació Radio Nacional del Perú, la emisora estatal. Al inicio todo era experimental, señales de prueba, himnos, discursos, pero el país escuchó. Y desde entonces nunca más dejó de escuchar. Durante los años 30 y 40 florecieron emisoras privadas: Radio Lima, Radio América, Radio Goicoechea, Radio Delcar. La radio se convirtió en parte de la rutina familiar. Las familias se reunían en las noches para oír radionovelas, noticieros y música. La voz que salía del aparato no solo informaba, educaba, emocionaba, conectaba. Y fue ahí donde se formaron leyendas. Chabuca Granda, Jesús Vázquez, Luis Abanto Morales y tantos otros comenzaron sonando por la radio antes que en el disco. En los años 60 y 70, las voces del Perú profundo comenzaron a resonar. Radios regionales, comunitarias, educativas, en quechua, aymara, ayaninca, ahuajún. Radio Quillabamba, Radio Juliaca, Radio Paucartambo, transmitían programas sobre agricultura, salud, clima, educación y valores. Anunciaban misas, denunciaban injusticias, acompañaban el alma. Donde no llegaba las carreteras, llegaba la radio. Pero en los años 80 y 90, la radio también fue blanco. Durante la época del terrorismo, locutores rurales fueron asesinados, cabinas incendiadas, emisoras clausuradas. Y sin embargo, muchas siguieron al aire, con miedo, pero con coraje. La radio fue la única voz confiable en zonas donde nadie más informaba. El nuevo siglo trajo nuevos desafíos: la televisión, luego el internet, pero la radio no murió, evolucionó. Ahora suena en apps, en redes, en podcast. Sigue en FM, pero también en Spotify, en YouTube, en el corazón de los oyentes. Desde RPP hasta Betel Radio, desde Santa Rosa hasta Cutibalú. La radio sigue hablando y sigue siendo escuchada. Hoy, el Perú tiene más de 6.427 emisoras, en la selva, en la sierra, en la costa, en castellano y en lenguas originarias, algunas con grandes estudios, otras con un solo micrófono y una pasión inmensa, porque la radio no es solo tecnología,
Es memoria, identidad, resistencia y emoción. Y mientras haya alguien que encienda una radio a pilas o corriente, una app o un celular, la radio seguirá viva. ¿Y tú, qué historia tienes con la radio?